Hello everyone. Ok, la clase pasada habíamos estado repasando a nuestro querido tiempo verbal The Past Simple y vamos a arrancar con lo básico básico, que sería lo siguiente. Ustedes recuerden que cuando hablamos del verbo be, o sea, el verbo ser o estar, que ya es re famoso y no necesito explicar, supongo. Cuando hablamos en presente tenemos estas tres formas, am, is, are. Pero si esto lo llevamos a la máquina del tiempo, chachán, chachán, aparecen solamente dos formas cuando nos referimos al pasado simple, ¿sí? Siempre estoy hablando, recuerden, del verbo be. Los demás verbos tienen otro comportamiento. Entonces, hasta aquí habíamos cubierto la semana pasada, recordando que las formas del verbo be son dos, was and were. Y habíamos agregado que cuando hablamos de los pronombres I, he, she, and it, vamos a usar was, like I was at home, he was my friend, she was a great girl, ¿ok? Y para usar were vamos a, para los pronombres you, we, and they, vamos a usar were. Hasta ahí todo hermoso, todo divino, así que ya es momento de ir directamente a las questions, ¿ok? A la forma de las preguntas. Entonces, si yo estuviese hablando de Jamie, ¿sí? Y quiero decir que Jamie está ahora en el presente en casa, vos dirías Jamie is at home. Pero si quiero referirme al pasado y decir que Jamie estaba en casa, vamos a necesitar was. Jamie was at home. ¿Qué pasa si quiero negar y decir que Jamie no estaba en casa? Y como siempre va a venir mi amigo NT y vamos a decir Jimmy wasn't, error de cálculo, ¿ok? Jimmy wasn't at home. Ok. Ahora, al momento de hacer una pregunta, vamos a realizar nuestro procedimiento normal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El was va a decir ti, 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 me voy para aquel lado. Y el sujeto de nuestra oración, en este caso Jamie, se cruza de lugar. ¿Ok? So, was Jamie at home? Was Jamie at home? Entonces, ¿cómo contestarías que sí? Yes. Right, yes, he was. Ok, Jamie vuelve a pasarse para este lado con su pronombre, en este caso he, y nuestro verbo vuelve hacia el otro lado. Yes, he was, o no, he wasn't. Estoy segura que dijiste wasn't. Ok, great. Ok, entonces, imagínense que tenemos un ataque de chusmas y queremos saber si your sister estuvo at the party. Entonces, ¿cómo vamos a completar esa pregunta? ¿Qué dijimos? Que nuestro amigo was aware va a ubicarse adelante ¿de quién? Del sujeto de nuestra pregunta. So, was your sister at the party? ¿Cómo sería el caso? Si estamos chusmeando de la vida de Gina y Paul, queremos saber si eran buenos amigos. ¿Qué vamos a ubicar ahora? Nos faltaría were. So, were Gina and Paul good friends? ¿Ok? Fíjate acá lo que les digo siempre. Estamos hablando del verbo be, o sea, el verbo ser o estar. En este caso yo estoy preguntando si tu hermana estaba o estuvo en la fiesta, ¿sí? Pero también nuestros verbos was y were pueden tener el significado ser, como pasa en este caso. Estoy preguntando si Gina y Paul eran, ¿sí? Si eran buenos amigos. Alright, pero supongamos, vamos a tomar este ejemplo. Was your sister at the party? Que yo no sé dónde estaba tu hermana. Esa es la parte que ignoro. Hasta ahí yo solamente esperaba que me dijeran yes or no. Pero ¿qué pasa si no sé dónde estaba tu hermana? Y lo que quiero preguntar es justamente ¿dónde estaba? ¿Cómo decíamos dónde en inglés? Where. Entonces, esto va a ubicarse adelante de todo. Where was your sister?
Was she at the party? Was she at home? ¿Ok? Entonces, cada vez que vos quieras saber dónde, cómo, cuándo, lo que sea, vamos a ubicar esa preguntita al principio de toda la pregunta. Entonces, por ejemplo, llegamos a la mitad de la conversación en la que venían hablando de Gina y Paul. Y yo no sé quiénes son. Entonces, ¿cómo haría para preguntar quiénes eran Gina y Paul? ¿Quiénes eran Gina y Paul? ¿Cómo voy a decir quién? You need to say who. ¿Y a dónde voy a dirigir este who? Efectos especiales. Se va ahí, adelante, ¿sí? Who were Gina and Paul? ¿Quiénes eran Gina and Paul? Well, they were my neighbors. Eran mis vecinos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Cuando hagas preguntas, vas a ubicar primero, si estás buscando información importante, específica, como dónde, cuándo, por qué, etc., todas esas palabritas van a ir adelante. Y esas son las palabras que llamamos WH porque normalmente empiezan con una WH. Por ejemplo, tenemos when, remember when, cuándo. O también tendríamos what, ¿ok? Qué, who, quién o where, dónde. Y why, por qué. Entonces, supongamos que seguimos chusmeando y chusmeando de la vida de Gina y Paul. Y sabemos que estaban enojados, ¿ok? Entonces, si vos querés saber por qué estaban enojados Gina y Paul, vamos a respetar el orden de la estructura de las preguntas. Entonces, nuestro amigo why, que es la palabra WH, va a venir acá adelante. Why. Where, sigue estando en su lugar. Sujetos, Gina and Paul. Y ahora lo que me resta para darle sentido a esta pregunta, en este caso, angry. So, why were Gina and Paul angry? Why were Gina and Paul angry? I know, because they had a fight. Porque se pelearon, ¿ok? ¿Qué es lo que tenés que recordar? Si acá tenemos why, where, who o lo que sea, ahí yo estoy buscando información específica. Pero si esta parte no estuviese y directamente yo dijera así, were Gina and Paul angry? Lo que estoy esperando ahí es un yes o un no, ¿ok? Si yo le pongo el why, ya no estoy esperando un yes o un no, estoy esperando, en este caso, una razón, ¿sí? Entonces, si tu pregunta es por un sí o por un no, vas a arrancar directamente desde aquí. Si buscas información específica, vas a arrancar por la WH. Ok, tomamos este último ejemplo. Recordemos entonces primero la WH, que es la que tiene el foco de lo que yo estoy averiguando. Luego va a venir el was o el were, en este caso. Después esto se va a complicar un poquito, pero tranquilos. So, was o were en este caso. Y después el sujeto. Recordá que acá pueden haber más palabras si es necesario para darle sentido a la pregunta. En este caso no nos hace falta, solamente tenemos, supongan que estamos hablando de su infancia, entonces preguntamos what was your favorite toy? ¿Ok? Esto sería la explicación y ahora vamos a la ejercitación. Bye bye.